Bueno, hermanos, hoy, como dije, vamos a dar inicio a una nueva serie. Esta serie la he titulado El mensaje a las 7 iglesias. Y hoy vamos a ver, el tema de hoy es Introducción al mensaje a las 7 iglesias. Hoy vamos a ver una introducción en relación de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos en estas 7 iglesias. Hermanos, porque lo que yo pretendo, lo que Dios ha tocado mi corazón es esperando de que Dios pueda hablar a su corazón, aunque cada uno de los mensajes es a una iglesia específica. La idea es que Dios pueda hablar a nuestra vida a través de cada uno de estos mensajes que el Señor da a las iglesias. Para iniciar, hermanos, quiero decirles que Cristo le da el mensaje al apóstol Juan. Recuerden que el apóstol Juan era uno de los discípulos, se conoce como el discípulo amado de Cristo, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Esta isla de Patmos, como podemos ver que está por acá, esta es la isla de Patmos, y luego están las iglesias, y ahí fue donde fue exiliado, en este caso Juan, el apóstol Juan, a la isla de Patmos, donde había sido exiliado por causa del Evangelio de Jesucristo. Luego, oigan esto, es interesante, luego de sobrevivir milagrosamente al ser hervido en un enorme caldero de aceite. O sea, el apóstol Juan en la persecución que había contra la iglesia, Juan fue tirado en una olla hirviendo de aceite, hermanos, y sobrevivió milagrosamente. O sea, Dios estaba en el asunto, Dios estaba ahí glorificándose, y ahí es donde Juan es exiliado a la isla de Patmos, y ahí es donde el Señor le da la revelación del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 90 al año 96 después de Cristo. Según los primeros padres de la iglesia, Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos durante el reinado del emperador romano Domiciano. Apocalipsis fue escrito en una época en que muchos cristianos vivían amenazados, oigan esto, iglesia, vivían amenazados por las autoridades en distintas partes del imperio. Querían presionarlos para que se retractaran de su confesión de fe en Cristo y rindieran culto al emperador romano. Vamos a ver Apocalipsis 1:1 y Apocalipsis 1:9, donde ahí podemos ver esto que les acabo de decir, de lo que enseña la palabra, del por qué se escribe, en este caso, el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que fue a Juan el que se le dio esta revelación. Y el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Oiga lo que está diciendo Juan. Copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, ellos estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio de Cristo. En la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí estaba el apóstol Juan, en este caso en la isla de Patmos, por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, por causa de la tribulación que estaban viviendo en ese momento en la iglesia. Como dije antes, a donde se le pedía que tenían que rendir adoración al emperador romano, en este caso. Se cuenta que el apóstol Juan murió, después de que murió el emperador Domiciano, el apóstol Juan fue liberado y regresó a Éfeso, donde murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de Cristo por causas naturales. O sea, murió en el año 101 después de
Dice que Juan muere por causas naturales, o sea, murió de anciano, murió por vejez en este caso. Todo el libro de Apocalipsis está escrito para estas 7 iglesias que estaban en Asia, para fortalecer la fe de los creyentes y que no dudaran de la venida del Señor Jesucristo en medio de la tribulación que estaban viviendo, hermanos. Y esto yo creo que es importante que la iglesia lo entienda, de que este mensaje de Apocalipsis y aún a las 7 iglesias es por causa de la tribulación que estaban viviendo ellos. O sea, la carta fue una carta de esperanza, de aliento, de consuelo, de que en medio de la persecución, en medio de la tribulación, Cristo vendría por ellos, Cristo estaba con ellos y ellos tenían que tener una fe firme, sólida y convincente de que realmente Dios iba a cumplir su promesa. Amén. Eso lo vemos en Apocalipsis 1:11. Vamos a leer Apocalipsis 1:11 y dice así: y que decía, yo soy el alfa, el omega, el principio y el último. Dice, escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y en este caso a estas iglesias serían a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Ahí podemos ver cómo estaban estas 7 iglesias en Asia Menor, como se conocía, aunque había más iglesias. No solamente existían estas 7 iglesias, sino que había más iglesias, pero el Señor da el mensaje en medio de la persecución y de la tribulación a estas 7 iglesias, desde Patmos, donde estaba Juan exiliado. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 16 al 21. Apocalipsis capítulo 22, del 16 al 21 dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Oigan, las iglesias, o sea, a esas iglesias en ese momento. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio, oigan esto, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, podemos ver cómo desde el principio y aún al final del libro de Apocalipsis hay una esperanza para los creyentes. Hay una esperanza para aquellos que estaban sufriendo, que estaban pasando persecución, que estaban siendo perseguidos, torturados en este caso, hermanos. Porque entonces se les escribe una carta, pero es una carta de consuelo y de esperanza. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay personas que ven el libro de Apocalipsis como una película de terror. Hermanos, el libro de Apocalipsis no es una película de terror. El libro de Apocalipsis no es un libro, hermanos, que debe aterrorizar a los cristianos. He escuchado personas decir, me da miedo leer lo que habla ahí. Ese nunca fue el propósito por el cual Dios envía la carta. En este caso, le da la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan. El propósito era todo lo contrario, fortaleza, fe, confianza de que Dios cumpliría su promesa y que Él estaba a las puertas. Hermanos, si es la misma convicción que debe tener la iglesia hoy, de que Cristo está a las puertas. Y como dice su palabra, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Yo no sé cuánto lo están viendo, hermanos, pero cada vez más este mundo está lleno de pecado.
Vamos en una decadencia espiritual y moral donde, hermanos, realmente Cristo está a las puertas. ¿Cuántos me dicen amén? Dice, aunque originalmente fue escrito para ellos, en este caso todo el libro, es igualmente relevante para nosotros hoy en día, ya que nuestra fe debe ser fortalecida en medio de la tribulación diaria que vivimos y no dudar de la promesa hecha por Cristo de que Él volverá por su iglesia. Hermanos, tal vez nuestra tribulación no es igual a la de ellos, pero igualmente como cristianos, como creyentes, hermanos, todos pasamos momentos difíciles, momentos de tribulación. No sé cuántos en este lugar han pasado momentos difíciles. Momentos donde usted tal vez se ha sentido solo o sola, desamparado, y a veces inclusive pensando, o ha venido a su mente o a su corazón, ¿será que Dios me ha abandonado? Hermanos, por eso necesitamos igualmente ver el libro de Apocalipsis como un libro de consuelo, porque vea lo que dice la palabra en relación a esto. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22, versos del 10 al 12. Apocalipsis capítulo 22, versos del 10 al 12, dice así. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, hay una esperanza para el creyente en medio de la persecución, en medio de la lucha. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9. Segunda de Pedro. Ahí antico de Apocalipsis está segunda de Pedro. Dice la palabra en segunda de Pedro 3 del 8 al 9, dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora, ¿cuántos años han pasado desde la venida de Cristo? 2000 años. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra? Dice Pedro que no debemos de ignorar, que para el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años, o 1000 años como un día. O sea que para el Señor pueden haber pasado solamente ¿cuánto? 2 días. Y para nosotros ya hace 2000 años, porque hay muchos que dicen, pero eso es mentira, eso es un engaño de los evangélicos, Cristo no viene, el mundo se acaba o se termina según la gente cuando alguien muere. Hermanos, pero eso no enseña la palabra, y se llegará el momento, el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Llegará ese día grande y glorioso. Entonces dicen amén a eso. Dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, oigan iglesia, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor retarda su promesa, esperando a aquellos que Dios va a llamar, aquellos elegidos por Él para salvación, para vida eterna. Entonces el Señor retarda su promesa, esperando de que muchos realmente se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Cristo y le entreguen su vida a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador de su vida. Por eso el Señor retarda su promesa. Hermanos, si es que la tribulación es parte de la vida cristiana, no podemos negar ni por un momento, hermanos, que la tribulación es parte de la vida cristiana. Hermanos, yo sé que hay muchos que enseñan que va a llegar el momento donde se habla de la gran tribulación. Hermanos, pero déjeme decirle eso con todo amor. Al pasar la historia, siempre han habido momentos de tribulación y aún de gran tribulación,
para los cristianos. Si usted estudia la historia de la iglesia, se va a dar cuenta, hermanos, cómo hubieron épocas donde los cristianos fueron perseguidos y torturados brutalmente por amar a Cristo y honrar a Cristo. Entonces la tribulación, hermanos, es parte de la vida cristiana. No podemos ver la tribulación como algo extraño, tener problemas, hermanos, como algo extraño. Ahora, ¿por qué? Hay quienes creen que venir a Cristo, que venir ahora a conocer a Cristo o ser cristiano es para no tener problemas. Eso no enseña la palabra. Hermanos, todo cristiano vamos a pasar tribulación. Vamos a tener problemas financieros, vamos a tener problemas familiares. Vamos a pasar momentos duros, difíciles en nuestra vida como cristianos. Y eso es parte de la vida cristiana. Hay quienes creen que ahora soy cristiano y no voy a pasar problemas, pero eso no enseña la Biblia. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice 2 de Corintios 1:4, dice la palabra: el cual nos consuela, oiga lo que está escribiendo el apóstol Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones, o sea, ya ellos hablaban de tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, la tribulación es parte de la vida cristiana. 2 Corintios 4, 17 dice la palabra también: porque esta leve tribulación momentánea, oigan, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que parece que para Pablo y para los discípulos del Señor, para ellos, hermanos, el pasar tribulaciones era un peso de gloria. Era como diciendo, eso es parte de la vida de ser cristianos. Hermanos, hay quienes vienen a Cristo y no quieren padecer nada. Hay quienes vienen a Cristo, hermanos, y se van de la iglesia porque empezaron a tener problemas. Yo no sé a cuántos conoce usted así. Hermanos, el Evangelio no es light. El Evangelio de Cristo no es light. Es más, les digo algo, hermanos, nosotros más bien estamos viviendo acá en nuestro país. El Evangelio acá es más bien es light. Es liviano, hermanos, nosotros no nos pasa nada. Y sin embargo hay personas, parecen no haber entendido eso. En el Evangelio de Cristo son mínimos los problemas que tienen y aún así no quieren nada con Cristo o abandonan a Cristo. Generalmente a veces por dos causas, las más comunes: problemas financieros y problemas en el hogar, en la familia. Eso no puede ser una excusa para abandonar a Cristo. Y si alguien abandona a Cristo por eso, es porque nunca entendió el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es de tribulación. Vea otro pasaje, 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Hermanos, yo lo que quiero que veamos cómo la Biblia muestra de que la tribulación es parte de la vida cristiana. 1 de Tesalonicenses 1:6 dice la palabra. Dice así: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? ¿Cómo recibieron ellos la palabra? En medio de gran tribulación, no tribulación solamente, no, gran tribulación. Y recibieron la palabra, recibieron el Evangelio. Y dice que lo recibieron ¿cómo? Dice, con gozo del Espíritu Santo. En medio de la gran tribulación que ellos estaban pasando y viviendo, hermanos. Por eso es importante esto para entender la carta o el libro de Apocalipsis. Otro pasaje, Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice Romanos, después de Hechos, capítulo 5, versículo 3, dice la palabra: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia. Romanos capítulo 8, versículo 35, dice la palabra, 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y viene una pregunta retórica, y es: tribulación, no; angustia, no; persecución, no; hambre, no; desnudez, no; peligro, no; espada, no. O sea, nada debe separarnos del amor de Cristo en medio de tribulación o de gran tribulación, porque todos pasamos momentos difíciles en la vida cristiana. El que diga, hermano, que no ha pasado momentos difíciles en la vida cristiana, hermano, yo no sé en qué mundo vive, pero es parte de la vida cristiana, pasar momentos difíciles. Lo que quiero dejar bien claro con esto, hermanos, es que la tribulación es parte de la vida cristiana. Ahora, hermano, aquí viene una pregunta que me hizo gracia, y es: ¿por qué fueron elegidas estas 7 iglesias específicamente? Porque habían otras iglesias, como la iglesia de Colosas, también estaba ahí cerca, de donde estaban esas iglesias. Algunos sugieren que es porque están acomodadas toscamente en un patrón circular. No sé si ustedes pudieron ver, como que ellas tenían, era como algo circular, y dice toscamente porque no era un círculo realmente, pero estaban en una forma en que era como un tipo de círculo, donde estaban cada una de ellas, de estas 7 iglesias. Otros creen que se eligieron 7 iglesias porque representan la plenitud en la Biblia, o sea, 7. Ya que el número 7 por lo regular representa plenitud. O sea, que todo el libro de Apocalipsis está escrito no solamente para estas 7 iglesias que representan plenitud, el número 7, sino que está escrita, hermanos, para todas las iglesias en todos los tiempos. No solo exclusivamente para ellos en ese momento, sino para todas las iglesias en todos los tiempos hasta el día de hoy. Yo en lo personal creo que esa sería una explicación más acorde a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es relevante en todos los tiempos, ayer, hoy y mañana. Esta palabra de Dios. Así que yo creo personalmente de que sí, esa palabra, esas 7 iglesias representan también toda la plenitud de la iglesia de Cristo, para todas las edades, para todos los tiempos, en el cual Dios va a hablarnos y va a enseñarnos a través de la palabra. Bueno, personalmente creo que el mensaje que cada una de estas 7 iglesias debe hablarnos y enseñarnos muchas cosas, como lo vamos a ver a lo largo del estudio de las 7 iglesias de la iglesia. Hermanos, hoy vamos a analizar de estas 7 iglesias. Hoy vamos a analizar algunas cosas en general de las 7 iglesias para aplicarlas de una forma personal en nuestra vida cristiana. Vamos a empezar a ver algunas características que tienen estas 7 iglesias, cada una de ellas. Hermanos, que nos van a hablar o deben de hablar al corazón nuestro como cristianos, como creyentes. Yo quiero hoy tocar todas las 7. Vamos a ver algunas características que llamaron mi atención para poder ministrar, y por eso el título de la introducción a las 7 iglesias. Número 1. El Señor conoce cómo está cada una de las iglesias. Eso lo vamos a ver. Vamos a ir a Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra: yo conozco tus obras. Apocalipsis versículo 9 del capítulo 2. Vamos a ir viendo cómo el Señor dice: yo conozco tus obras. Verso 9: yo conozco tus obras. Versículo 13: yo conozco tus obras. O sea, vean cómo el Señor empieza a hablarle a cada una de estas iglesias con una palabra específica. Yo conozco tus obras. Versículo 19: yo conozco tus obras, a la iglesia de Esmirna.
Capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Versículo 8. A la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Versículo 15. La última de las iglesias, la Odisea: yo conozco tus obras. Hermanos, Dios conoce las obras de cada iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor conoce realmente, oigan esto, cuál es la condición de su iglesia y de cada uno de nosotros como creyentes. Él dice: yo conozco tus obras. Hermanos, Dios conoce y sabe nuestro caminar, nuestra vida diaria. Dios la conoce. Él le dice a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces, yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás pasando. Yo conozco tus obras. Él es un Dios personal y Él conoce las obras. Ve lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13 en relación a esto de que Él conoce las obras. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hermanos, ¿por qué es importante entender esto? Que el Señor le habla a estas 7 iglesias de yo conozco tus obras. Hermanos, hay quienes creen. Hermanos, hay quienes creen erróneamente de que cuando salen de la iglesia y se van para la playa o se van para otro lugar, hermanos, de que Dios no los está viendo. Hay quienes se esconden del pastor inclusive. Hermanos, hay gente que se esconde del pastor, se esconde de los líderes de la iglesia. Hoy aquí donde no me vean. Pero el Señor dice: yo conozco tus obras. Ve lo que dice Hebreos 4:13. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Hermanos, es increíble lo que dice aquí la palabra. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hermanos, Dios conoce nuestras obras. Dios sabe aún lo que usted hace en lo más íntimo de su corazón y en lo más secreto. Dios lo sabe. Yo conozco tus obras. Segunda cosa que es importante, hermanos, que vemos en este mensaje que el Señor le da a estas 7 iglesias, es que el mensaje es enviado al pastor de cada una de las iglesias. Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 2. Otra vez, vamos a ver cada una de estas iglesias. Apocalipsis 2:1. Escribe a quién: al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa palabra al ángel, hermanos, todos concuerdan. No hay nadie que dude de esto, de que el ángel ahí era el pastor. Ahora, ¿por qué se le nota o se le llama ángel? Hermanos, ¿se acuerdan que los ángeles eran los que, por los cuales Dios daba mensajes muchas veces a personas? Hermanos, nosotros como pastores, los pastores tenemos, hermanos, un llamado de parte de Dios, y es proclamar el evangelio, hablar la palabra de parte de Dios. Este mensaje que Dios le da a Juan en Patmos, dice: escríbele al ángel, al pastor de la iglesia, para que le hable a la iglesia. Seguimos leyendo, versículo 8 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Versículo 7 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Versículo 14.
escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Hermanos, esto quiere decir que cada pastor tiene la responsabilidad de hablar o enseñar la palabra de parte de Dios. Hermanos, cuando yo vi esto, yo dije, wow, Señor, qué responsabilidad tenemos aquellos que Dios nos ha llamado como pastores. Hermanos, yo sé que hay muchos que anhelan pastorear, yo no sé, y no me cabe en mi cabeza cómo alguien puede anhelar eso. Pero hay gente que sueña con ser pastor. Yo digo, Señor, perdónalo porque no saben lo que dicen. Pero hay gente que sueña con eso. Hay personas que sueñan, hermanos, con estar al frente en un púlpito parado y predicar el evangelio. Hermanos, a veces se sueña o se desean estas cosas, pero es porque a veces la misma iglesia no tiene una revelación de lo que significa estar parado en un altar, de lo que significa estar al frente de la iglesia como pastor, de la responsabilidad de predicar el evangelio, predicar su palabra como Dios quiere que prediquemos su palabra. Hermanos, la iglesia no está para ser entretenida. La iglesia no es para estarles contando chiles y que se contenten, se alegren. No, hermanos. La iglesia no es un club social, no es un lugar donde yo vengo a sentirme bien. No, es un lugar donde vengo a escuchar el mensaje de parte de Dios. El mensaje de la palabra, el evangelio de Cristo que puede salvar nuestras almas de la condenación eterna. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Pablo tenía bien claro esto a la hora de predicar el evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, en Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17, dice, pues no somos como muchos. Nótese lo que dice Pablo, no somos como muchos, o sea que hay muchos. Y de verdad que hay muchos, hermanos. Yo escucho a veces la radio, yo veo la televisión y de verdad que hay muchos. Y dice Pablo, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, oigan esto, como de parte de Dios, como de parte de Dios. Dice, como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo dice, hablamos de parte de Dios, pero no solamente de parte de Dios, sino también delante de Dios. Hablamos en Cristo. Hermanos, aquellos que predicamos la palabra, aquellos que Dios nos llamó a pastorear, si hay un versículo que debemos de tener bien claro es este. No podemos, hermanos, falsificar el evangelio, torcer el evangelio, y debemos de saber que hablamos de parte de Dios, pero no solo de parte de Dios, sino delante de Dios también. En lo que estamos enseñando, en lo que estamos predicando a la iglesia, hablando a la iglesia. Eso lo dice el apóstol Pablo, y por eso cada mensaje que el Señor le da a la iglesia escribe al ángel de la iglesia de. Él se va a encargar de transmitir mi palabra, Él se va a encargar de transmitir mi mensaje al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. ¿Estamos claros, hermanos, en eso? Hermanos, otro punto. De las 7 iglesias, porque eran 7 iglesias, solo 2 iglesias son aprobadas y elogiadas por Cristo. De 7 iglesias, solamente 2 fueron elogiadas o aprobadas por Cristo en su obra, en cómo hacían las cosas. Y fueron la iglesia de Esmirna y Filadelfia. La iglesia de Esmirna y Filadelfia. Hermanos, esto debe de hacernos reflexionar
en cómo estamos caminando delante del Señor. Hermanos, ¿cómo estamos caminando delante del Señor? Si de 7 iglesias, solamente 2 fueron aprobadas por Cristo, hermano, eso debe hacernos pensar. ¿Cómo estamos caminando como iglesia? ¿Somos de la iglesia a la cual el Señor elogia? ¿O somos de las que el Señor no elogia? Hermanos, y es que la Biblia nos habla de nuestra manera de vivir, de cómo debemos de vivir como cristianos. Porque recuerde que Él empezó diciendo, yo conozco tus obras. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo a los efesios, igual a la iglesia en Éfeso, el capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga el ruego que hace Pablo, que andéis como es digno del Evangelio. Hermanos, porque hay quienes andan indignamente, donde más bien traen vituperio al nombre de Cristo, a la iglesia de Cristo. Debemos de andar dignamente delante de Él. Ahora, ¿dónde debo andar dignamente delante de Él, hermano? ¿Solo acá en la iglesia? Allá afuera. Debo andar dignamente, como verdadero cristiano, como verdadero creyente. Otro pasaje ahí mismo, Efesios 4:17, dice así. Dice el 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, oigan otra vez el andar, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo estamos caminando, iglesia? No podemos andar en la vanidad de la mente como anda el mundo, que no conoce a Cristo, que no sabe quién es Cristo. No el creyente. El creyente debe caminar como un verdadero, valga la redundancia, creyente. No somos creyentes porque venimos a una iglesia. Somos creyentes si realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo y nuestro andar, nuestro comportamiento dicen que realmente soy creyente. ¿Amén, iglesia? Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y vea que dice, mirad cómo andéis, o sea, es como analícese, ¿cómo está caminando usted como iglesia, como creyente? Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Un sabio sabe que Dios lo está viendo porque Él conoce nuestras obras, de cómo conducirnos todo el tiempo de nuestra vida. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Ahí para adelante de Efesios llega Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice la palabra. Para que andéis, otra vez andar, caminar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oye lo que dice Pablo acá, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Debemos de buscar agradar a Cristo en todo lo que hacemos con nuestra vida. Porque una vez más, recuerda, Él dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Hermanos, otro punto. De las 7 iglesias, hermanos, 5 son señaladas por el Señor y se les hace un llamado
al arrepentimiento. Hermanos, oigan esto, de las 7 iglesias, 5 son señaladas. Cuando digo señaladas es cuando usted señala a alguien mira, usted tiene esto. Y él les dice, pero yo tengo esto contra ustedes. Son señaladas, oigan esto, son señaladas por el Señor y se les hace un llamado al arrepentimiento. Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo 5 a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versículo 16. Dice el versículo 16 del capítulo 2, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Capítulo 2, versículo 21. Dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Capítulo 3, versículo 3. Y sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante... es el 3, estoy leyendo el 2. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, yo no sé si usted está viendo acá que el Señor está llamando a la iglesia a que se arrepienta. A la iglesia. No le está hablando a los impíos, no le está hablando a los inconversos. Le está hablando a la iglesia. Y es bien claro, arrepiéntete. Porque a veces creemos que el arrepentimiento es solamente para el mundo. No, hermanos. Esto debe de hacernos pensar como creyentes si realmente estamos viviendo o llevando una vida cristiana en arrepentimiento. ¿O qué, hermano, que usted ya no peca? El creyente verdadero va a llevar una vida de arrepentimiento. El cristiano verdadero va a reconocer su pecado y va a arrepentirse de su pecado. Porque reconoce su pecado. Primera de Juan nos enseña que si hemos pecado, dice que podemos llegar delante del trono de la gracia y pedir perdón y Él nos perdonará. Pero debe ser en arrepentimiento. Si hemos pecado, porque estamos, hermanos, no estamos exentos del pecado. Ve lo que dice la palabra en 2 de Corintios 7, del 9 al 10, en relación al pecado. Me dicen amén, iglesia. Recordemos, hermanos, que Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, y yo no sé si usted ha leído la iglesia de los Corintios, cómo eran los Corintios, hermano. Era una iglesia donde había mucho pecado. Había mucho pecado dentro de la iglesia, al punto, hermanos, al punto que dice la palabra que había uno que tenía relaciones con la madrastra, con la que era la mujer de su papá. Y él se suponía cristiano. Y la iglesia era como muy normal. En la cena, cuando ellos tomaban la cena, dice la palabra de que ellos llevaban vino y se emborrachaban, se embriagaban. Llevaban comida, hermanos, y llevaban manjares y comían hasta quedar saciados. Pero habían otros que eran pobres,
y no tenían ni qué comer, pero los que tenían se saciaban comiendo a sus anchas. Esa era la iglesia de los Corintios. Una iglesia pecadora. Y Pablo les escribe una carta y luego les escribe la segunda carta, aunque se hablan de que eran 3 cartas. Hay una carta que se extravió, se perdió, pero que realmente eran 3 cartas las que escribe el apóstol Pablo. Pero por lo menos acá, en 2 de Corintios 7, del 9 al 10, vea lo que dice Pablo en relación a la carta que él había enviado a esta iglesia de los Corintios. Dice, capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, sí, puede ser. Vamos a leer 2 de Corintios 7 del 8 al 10, no del 9 sino del 8, dice así: porque aunque contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, iglesia. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, todos saben qué es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de vida. El arrepentimiento, hermanos, es cuando yo iba caminando en esta dirección que era contraria a Dios. Y cuando yo me arrepiento, ahora yo cambio de dirección y me vuelvo a Dios, a lo que Dios enseña en su palabra, y le doy la espalda al pecado. Bueno, Pablo le escribe a esta iglesia por su pecado. Y ellos se entristecieron. Pero esa tristeza produjo arrepentimiento en ellos para un cambio. Hermanos, la mayoría de la gente en las iglesias quiere venir a la iglesia y salir de la iglesia gozoso. Yo no sé cuántos creen eso y quieren eso. La mayoría de la gente quiere en la iglesia cultos gloriosos. Y los cultos gloriosos es salir, según ellos, llenos del Espíritu Santo, gozosos por la palabra. Hermano, déjeme decirle que sería de mayor bendición si saliéramos tristes de la iglesia, contristados por el Espíritu Santo, contristados por la palabra para producir un arrepentimiento en nuestro corazón, para cambiar nuestra manera de vivir. El creyente debe ser contristado, debe producir tristeza espiritual, la palabra, el evangelio, hablar a mi corazón para arrepentimiento. Hay personas que hablan en su testimonio: es que yo conocí a Cristo hace 20,000 años y me arrepentí. Y gloria a Dios por eso, pero parece que solamente se arrepintió hace 2,000 años. Porque hoy parece que se le olvidó que es arrepentimiento y lleva una vida que no es digna del Evangelio de Cristo. El verdadero creyente lleva una vida de arrepentimiento. Porque somos pecadores y reconocemos el pecado que desagrada a Dios en nuestras vidas. Hermano, usted nunca ha llegado delante del Señor de verdad. A mí me ha pasado que no desea uno ni de levantar la cabeza, el rostro, porque hemos pecado delante de Él. Y yo no sé usted, hermano, pero cada vez en mi oración íntima con Dios, y Dios lo sabe, hermano, yo pido perdón por mi pecado. Porque somos pecadores. Y somos tan pecadores que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Somos pecadores. Y debemos de vivir una vida de arrepentimiento, hermanos. Una vida de arrepentimiento.
El Señor le habla a 5 de las 7 iglesias y Él es bien enfático: arrepiéntase. Hermano, un mensaje que hoy parece la iglesia no estarlo recibiendo. Hoy vemos, hermanos, los cultos de las iglesias, como llaman cultos gloriosos, que les hablan solo de prosperidad. Les predican solamente de bendiciones, de las cosas que van a tener, pero no se oye la palabra para la misma iglesia: arrepiéntase. Y el Señor es claro en este mensaje a las 5 iglesias de las 7: arrepiéntase. Ese era el mensaje para estas 5 iglesias, y era la iglesia o iglesias del Señor Jesucristo. A veces vemos solamente el arrepentimiento para los de afuera y no para nosotros. Cuando yo soy el primero que debo arrepentirme y caminar en arrepentimiento, soy yo. El Señor me habla en estas iglesias y es: arrepiéntete. Hoy Dios te dice: arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Dios de verdad. Si eres cristiano, arrepiéntete. Y si no eres cristiano todavía, si no le has entregado tu vida a Cristo, con mucho más razón, hoy yo te digo de parte de Dios: arrepiéntete. Y vuélvete a Cristo, que solo en Él hay salvación y vida eterna. Y no creas que Dios no te conoce y no ve lo que haces aún en lo secreto. Porque Él es claro y Él les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, iglesia. Quiero recordar solamente estos puntos que hemos hablado para terminar, y es: a todas estas iglesias, número 1, el Señor conoce cómo está cada una de las iglesias. Número 2, el mensaje es enviado al pastor de cada una de las iglesias. 3, de las 7 iglesias, solo 2 fueron aprobadas y elogiadas por Cristo. 4, de las 7 iglesias, 5 son señaladas por el Señor y se les hace un llamado al arrepentimiento. Hermanos, esto debe de hacernos reflexionar en cómo estamos llevando la vida cristiana. Eso debe de hacernos reflexionar cómo estamos llevando la vida cristiana como iglesia y como creyentes delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Y ahí vamos a ver cada una de ellas en lo que sigue de la serie, esperando que Dios nos hable en cada una de estas iglesias para nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hoy hemos visto, Señor, la introducción de este mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, Señor. Entendiendo de todo mi corazón, Señor, que cada uno de esos mensajes que vamos a estudiar, Señor, debe hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Y de todo eso, Señor, hay algunas cosas que deben quedarnos bien claras. Y es primeramente que tú conoces todo de nosotros, Señor, nuestras obras. A las 7 iglesias tú le dijiste: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Y luego, Señor, de esas 7 iglesias, 5, tú les mandas a que se arrepientan, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, que pueda venir esa tristeza que es según Dios, para que produzca arrepentimiento, Señor, en el corazón nuestro como cristianos. Porque debemos de vivir una vida en arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, que tú eres santo, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?